Listos. Entonces vamos a ver este temita de radiografía y la anatomía aplicada a la radiografía como tal. Básicamente, ¿qué es una radiografía o unos rayos X? Ambos términos están correctamente utilizados. ¿Qué son? Es básicamente una ayuda diagnóstica por imagen que nos puede ayudar, pues, como su nombre lo indica, diagnosticar ciertas patologías de forma un poco más rápida y más eficiente. Es el que más se usa, digamos, en casos de urgencia, porque es el que nos da como un panorama general del estado del paciente, sobre todo cuando llegan politraumatizados y demás, para saber más o menos cómo ir encaminando el tratamiento según las lesiones que se presenten. ¿Cuál es otra ventaja que tienen los rayos X? Que es un método no invasivo. No necesitamos siempre realizar una sedación, realizar una intervención dentro del animal, poner materiales dentro o sobre el animal. Entonces es un método que es bastante sencillo. La desventaja que tiene es que usa radiación electromagnética que al contacto con las células del cuerpo pues puede generar ciertas alteraciones. No siempre sucede, no es que tomemos una placa y ya vamos a generar una deformidad en el animal, pero pues debemos tener precaución, sobre todo en ciertas patologías, o de evitar la exposición excesiva de los pacientes a estos rayos X. ¿Qué es lo que más podemos ver específicamente dentro de los rayos X? Básicamente los huesos grandes. Podemos identificar fracturas bastante compuestas y algunos órganos internos. Como ya vimos en resonancia y en tomografía, obviamente las otras técnicas son mucho más específicas en cuanto a ciertas lesiones, pero nos da un buen panorama general del paciente, sobre todo, pues como les comentaba, en los casos de politraumatismo. Podemos identificar si hay líquido donde no debe haber, si hay aire donde no debe haber, si hay algo roto, si hay algo luxado, si hay algo que no está en su lugar. Entonces nos ayuda un poco a diagnosticar de forma más rápida. Igual la toma de una placa radiográfica es bastante rápida, no nos toma más de 2 minutos tomar una placa. Lo complicado ahí de pronto es posicionar al paciente, si es un paciente muy pesado, si es un paciente que tiene mucho dolor, pues claramente nos va a tomar un poco más de tiempo, pero pues para un caso furtivo y de emergencia se usa mucho la radiografía. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Es una de las técnicas más rápidas y comunes utilizadas en el diagnóstico veterinario alrededor del mundo, es la que más se suele utilizar. Digamos que casi todas las clínicas veterinarias, sobre todo aquí en Colombia, tienen al menos un equipo de rayos X o tienen la facilidad de conseguir un equipo de rayos X o quien les tome una placa en la clínica. Nos ayuda a identificar fracturas, dislocaciones o estructuras densas donde no deben estar. Digamos que este tipo de lesiones suelen ser bastante como grandes o fáciles de identificar, entonces nos va a ayudar en el momento de la identificación. Perdóname un segundito. Listo, perdónenme. La ventaja es que no requiere la introducción de ningún tipo de instrumento dentro del cuerpo del animal. Es básicamente tomar una foto del animal. En comparación con otras técnicas, como son la tomografía computarizada y la resonancia magnética, es mucho más económica porque un equipo de rayos X, pues claramente no es barato, pero en comparación es mucho más económico. Y pues la tecnología ya como ha ido avanzando, permite que la radiación sea menor. Digamos que cuando recién se descubrió los rayos X, obviamente la radiación no se controlaba, simplemente se descubrió que se podía usar la radiación para poder ver el interior de los pacientes, que esto se hizo primero en humanos, pero pues ya con el avance de la tecnología se puede controlar y dosificar esa radiación que vamos a usar al momento de tomar una placa radiográfica. Y obviamente, como ha avanzado la tecnología, pues mediante el control de la radiación y del voltaje y de todo lo demás, que vamos a ver un poquito así superficial, pues tenemos una imagen de una mayor calidad. Digamos que a mayor radiación no significa que la imagen vaya a ser buena. A veces mucha radiación genera mucho brillo o como un tipo de estallido en la imagen, entonces no podemos identificar ciertas estructuras.
Y pues la ventaja también es que ya logramos almacenar esas imágenes. Antes las radiografías se imprimían, por así decirlo, no es una impresión realmente, bueno, sí es una impresión, porque usa el calor para cambiar el color de un material plástico, que es como un tipo de acetato. Em, pero pues si se perdía ese acetato, ya se perdía la placa. En cambio, hoy en día, pues se puede digitalizar, se pueden modificar, se pueden mejorar la luz, la ganancia y demás, entonces podemos lograr guardar esas imágenes y tenerlas allí a la mano, pues cuando se necesiten a futuro. ¿Cuáles son las limitaciones de la radiografía? Que usa radiación ionizante. Eso implica que la exposición a estos rayos X genera algo de riesgo de cáncer a largo plazo. Digamos, las personas que manejan estos equipos, que toman placas todo el tiempo, o animales que requieren radiografías todo el tiempo, que es muy raro que lo requieran, pues van a tener un mayor riesgo a presentar anomalías a nivel celular. Por eso es que en las mujeres embarazadas está prohibido, o en pacientes preñadas, está prohibido el uso de rayos X, a menos que el feto ya esté como en su etapa de desarrollo final. ¿Listo? Para evitar que las células que se están desarrollando y están creciendo, pues se alteren a través de la radiación ionizante que genera los rayos X. Es deficiente para diferenciar los músculos, digamos que podemos ver que hay una inflamación en los tejidos blandos en alguna zona del cuerpo, pero no logramos diferenciar cuál músculo específicamente es. Ahí sí podríamos pensar mejor en una resonancia magnética que nos puede ayudar a ver prácticamente cada fibra de cada músculo. Y con los tendones y los órganos internos logramos delimitar un poco ciertos órganos, pero como estamos viendo a todo el animal desde una vista como muy limitada, no logramos diferenciar muy bien cada órgano en muchas ocasiones. Entonces es difícil delimitarlos porque las estructuras se sobreponen. Ya vamos a ver cómo se sobreponen. Las imágenes son en 2D, entonces no vamos a tener un panorama específico de dónde está cierto órgano o cierta estructura. Por eso siempre se necesitan tomar dos vistas en las placas radiográficas para poder tener un panorama de cómo se ve cierta estructura o cierto órgano de dorsal a ventral y de lateral a lateral o de lateral a medial. Entonces, eso es una pequeña limitación. Y la superposición, pues obviamente los órganos dentro del animal son tridimensionales, entonces claramente va a haber siempre un órgano que está cerca de otro. Es un poco difícil alinearlos para que uno no quede encima del otro. Es literal como tomar una foto grupal de varias personas. Si alguien está detrás de otra persona, posiblemente esa persona que está detrás no se va a ver. Entonces pasa algo muy similar con los rayos X. Ofrece menos detalles anatómicos con respecto a la tomografía o a la resonancia, por lo que ya vimos en estas técnicas, digamos que las técnicas así más grandes o más como más especializadas nos ayudan prácticamente a diferenciar cada uno de los órganos en su posición específica. Entonces, eso es una ventaja sobre los rayos X. Y la otra limitación es que el paciente debe permanecer completamente quieto para evitar que la imagen se dañe. Pero la ventaja es que no tiene que durar quieto tanto tiempo como en una resonancia o en una tomografía, sino que debe estar quieto solo en el segundo en el que se toma la radiografía. ¿Listo? Entonces aquí tenemos varios ejemplos de equipos de rayos X. Existen muchos en el mundo ya de diferentes tamaños, de diferentes proporciones, de diferentes intensidades claramente. Estos son los que más se usan en humanos, que es un solo equipo grandísimo que tiene ya su, pues, su equipo emisor como tal unido al chasis, que es el que recibe los rayos X. Hay otros que ya modernamente se han ido especializando, que ya están como por aparte y se pueden mover, que son los equipos portátiles. Entonces simplemente necesitamos el equipo que emite los rayos X y el chasis que los recibe. ¿Listo? Aquí tenemos otro que es el que más se usa en clínicas veterinarias, que también están como unidos el uno con el otro, pero básicamente, ¿qué necesitamos? Que el equipo que emite los rayos X, pues obviamente esté funcionando, esté conectado a la corriente y que el espacio donde vaya a estar este equipo esté acondicionado específicamente. ¿Qué condiciones necesita específicamente? Que la pintura con la que se pinten esas paredes sea a base de plomo. ¿Listo? Eso también genera pues problemas ambientales y demás, entonces por eso hay muchas clínicas que no tienen su equipo de rayos X fijo, sino que toman el servicio mediante una empresa que tenga el equipo portátil. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja de estos equipos? Que el equipo está conectado casi que directamente con el chasis, que es el que recibe los rayos X, el que finalmente emite la imagen. Estos equipos portátiles
se conectan vía Wi-Fi a un programa a un software del computador. Entonces lo hace de forma inalámbrica, pero obviamente esa conexión inalámbrica no siempre es estable, a veces puede fallar, a veces puede fallar la del chasis o la del computador, entonces genera limitaciones cuando esto no funciona del todo. En cambio, estos equipos siempre se conectan directamente con cable y allí no hay pierde. ¿Listo? Obviamente hay unos más modernos que son así, pero se conectan inalámbricamente al computador, pero pues eso ya va variando dependiendo del gusto de quien lo vaya a adquirir. Lo chévere de los humanos es que tienen un chasis flotante, entonces no necesariamente el paciente debe estar siempre acostado, sino que, por ejemplo, las placas de tórax se toman con el paciente de pie. Entonces, simplemente él se posiciona aquí, apoya la espalda contra el chasis y el equipo se puede girar aquí sobre este bracito. Entonces, no hay que hacer tanto esfuerzo ni nada, sino que simplemente se ajusta a la altura tanto del chasis como del equipo emisor y se toma la placa. ¿Listo? Eso es una limitación con estos portátiles que toca siempre alzarlos y tenerlos con los brazos y hacer fuerza con la espalda y demás. Y pues no siempre podemos levantar el chasis y el paciente así como lo haría un humano, porque pues, no podemos decirle quédate y quieto. No siempre funciona. Y están los equipos más especializados, que son los equipos de odontología. Se han usado mucho en medicina veterinaria, digamos que la mayoría que ya existen son pues de uso humano y simplemente como adaptando los chasis. Vemos que los chasis son muy pequeños, por lo que esto debe estar dentro de la boca. Entonces tenemos una vista específica de cada pieza dental, porque el chasis va a estar justo detrás de la pieza dental de interés o del grupo de piezas dentales, y el rayo pues va a entrar solamente por donde necesitamos la vista. Entonces vamos a evitar que se sobreponga un diente con otro, porque si ya vamos a ver placas de cráneo y vemos que los dientes siempre se van a sobreponer, por más que logremos separar la mandíbula y el hueso maxilar, siempre va a haber algo de superposición de estructuras. Entonces, esto en odontología es una maravilla, porque si hay un diente que no se ve bien, podemos ver por dentro qué está pasando en ese diente y no solamente lo que pasa alrededor, en el hueso que lo sostiene, como sería el maxilar o el mandibular. ¿Cómo funcionan los rayos X? Básicamente a través de la radiación electromagnética que pasa a través del cuerpo, que lo atraviesa. Entonces, la absorción de los diferentes grados que suceden en los tejidos según la densidad, pues nos va a generar una especie de color. Siempre en imagenología hablamos de colores, pero no son realmente colores, sino que es la expresión de las densidades de los tejidos. ¿Listo? Entonces uno se guía con los colores, como que se ve más blanco, se ve más oscuro, pero en realidad estamos hablando de densidades. ¿Listo? Entonces, los huesos que son los más densos son los que más van a bloquear los rayos. Digamos que los rayos rebotan contra los huesos. Entonces, cuando el rayo pasa, digamos que cuando el chasis recibe como ese choque de la radiación, va a generar una imagen de color blanco. ¿Listo? Las vísceras, que son tejidos blandos, o los músculos también, los rayos van a lograr pasar y va a haber algo de aire, por así decirlo, o espacios muertos en los tejidos, entonces van a pasar más fácilmente los rayos y los vamos a poder ver de color un poco más grisáceo, ¿listo? O sea, el rayo que nos llega al chasis se va a ver como reflejado en la imagen de color blanco, y lo que sí pasa, pues va a ir tomando coloraciones más oscuras. Y la escala de grises, pues es básicamente una película que va demostrando las estructuras internas. Ya lo que es el aire, como pasa derecho, entonces el rayo toca directamente el chasis, entonces eso genera un estímulo y hace que se vea negro. ¿Listo? Entonces lo que es aire se va a ver oscuro y lo que es denso se va a ver más claro. Esto es más especializado de exactamente cómo funciona el equipo de rayos X. Es básicamente dos tubos dentro del equipo emisor de los rayos X. La máquina contiene un cátodo, que es un filamento, y un ánodo, que es un blanco. Ambos están dentro del equipo de rayos X. Entonces, el cátodo se calienta y esta reacción térmica va a generar la liberación de electrones. Esos electrones van a ser como captados por el ánodo, y el ánodo lo que va a hacer es generar un voltaje que va a acelerar esos electrones y se va a producir finalmente el rayo. Esos electrones van a chocar con el ánodo y se genera calor y se produce los rayos X de alta energía. Todo esto sucede en cuestión de segundos. ¿Listo? Ya los equipos están como programados y, ¿cómo se llama eso? Y calibrados para que esto suceda de manera rápida. Esto es una esquemita como de qué es lo que sucede dentro de ese equipo. Está el ánodo, está el cátodo, se genera
la reacción de los electrones, se genera el calor a través del ánodo y a través de ese calor los electrones van a viajar rápidamente por la ventana del equipo de rayos X. El chasis, que es el que recibe esa radiación, es básicamente una placa, ¿listo? Es una placa que ya últimamente se ha especializado un poco más, ya se le hace como un tipo de estuche para poderlo mover, para poder desplazar, y este estuche se puede conectar directamente al computador a través de un cable o mediante conexión Wi-Fi. Entonces va a tener siempre su etiqueta del número de lote, de la empresa y demás. Va a tener una pinza que es básicamente para poderlo agarrar o poderlo colgar en algún sitio, dependiendo lo que necesitemos. Tiene un seguro, esto se puede abrir porque obviamente dentro va a haber una placa que está básicamente hecha de fósforo. Esa placa se puede pues dañar y se puede reemplazar relativamente fácil, pero esto básicamente es lo que lo va a proteger, ¿listo? Dentro va a estar esta placa de fósforo, digamos que son como muchas partículas de fósforo, pueden haber dos tipos de fósforo diferentes, estos ya son como detalles muy del fabricante, pero van a ser prácticamente lo mismo. Lo que hace es que esa energía o esa radiación que se genera del equipo choca con estas partículas de fósforo y dependiendo qué tan rápido o qué tan intensamente llegue esa radiación directamente aquí al chasis, pues va a generar una reacción diferente. ¿Listo? Vamos a ver los ejemplos en las imágenes. Las densidades, vamos a verlas de colores diferentes. Entonces, lo que es el aire, como la radiación va a seguir derecho y va a chocar directamente con el chasis, se va a ver de color negro. ¿Listo? Entonces, todo lo que se ve alrededor del cuerpo, que no tiene nada, que no hay ningún objeto allí como obstaculizando, se va a ver de color negro. Igual, pues pasa con el aire que está dentro del animal. Ya lo que es el líquido como tal, lo vamos a ver de un color como un grisáceo oscuro. El líquido y la grasa como tal. Entonces, vamos a verla en unas escalas de gris un poco más intensas. El agua y la sangre como tal van a tener la misma densidad. Digamos que es muy difícil diferenciar si hay sangre o líquido como tal, porque se va a ver del mismo color, pero lo vamos a ver como esta tonalidad blanquecina, un poco como difuminada. ¿Listo? Los huesos, como son más densos, vamos a poder ver su estructura completamente blanca y pues obviamente dependiendo de la densidad del hueso, vamos a ver una intensidad mayor o menor de esa coloración blanca. Y los metales siempre se ven así como completamente blancos, como si tuvieran un flash, ¿listo? Porque obviamente los rayos X rebotan completamente sobre el metal y no van a llegar hasta el chasis, ¿listo? Entonces, ¿qué terminología se usa en radiología? La radiolucidez y la radiopacidad. Para evitar confundirnos, debemos recordar que son al contrario. Lo que es radiolúcido es lo que se ve negro y lo que es radiopaco es lo que se ve blanco, ¿listo? ¿Por qué? Por lo que les decía de que depende de que la radiación llegue al chasis. Entonces es más lúcido porque la radiación llega directamente, entonces se va a ver negro. Y radio opaco porque la radiación no llega, entonces se va a ver blanco. ¿Listo? Entonces para que no nos confundamos, pensémoslo en que se dice al contrario. Entonces aquí ya empezamos a ver ejemplos de placas radiográficas. Vemos que cuando vemos las radiografías se ve muy similar a si estuviéramos viendo un esqueleto cuando vimos anatomía. Es fácil diferenciar las estructuras. Digamos que aquí en este caso estamos viendo una pelvis, estamos viendo los dos fémures, estamos viendo las cabezas del fémur, estamos viendo las vértebras coccygeas, el sacro. Aquí esto que se ve como difuminado es materia fecal, por eso sería necesario hacer una vista lateral para poder decir con certeza que esto sí es materia fecal y evitar caer en un mal diagnóstico, porque esto pareciera que está afectado el sacro, pero puede que no. Entonces es importante tener siempre las dos vistas. Podemos ver los músculos, pero si se fijan aquí vemos como si fuera un solo músculo en todo el miembro pelviano. O sea, no se logran diferenciar los glúteos menor y mayor, no se logra diferenciar ninguno entre ellos. Entonces, para tejidos blandos no es la técnica más adecuada. Que podemos ver también las articulaciones, el espacio articular, cómo están esas superficies de los huesos en las articulaciones. Podemos ver si hay deformidades en esos huesos, digamos que ya viendo aquí el hueso completo podemos ver si está correctamente posicionado, si no tiene alguna estructura que no deba estar como un osteofito, que eso sí lo ven más en imagenología.
Y básicamente podemos ver eso, ¿listo? Vemos que aquí las dos cabezas de los fémur se ven diferentes. Aquí pareciese haber una fractura, pero no es realmente una fractura. Por esto, para estas placas hay que posicionar bien al paciente, hay que alinear bien los dos fémur para evitar que una cabeza del fémur parezca estar fracturada. ¿Por qué? Porque como se sobreponen las estructuras, si el hueso nos queda un poquito oblicuo o un poquito girado, pues la sobreposición va a generar una falsa imagen, ¿listo? Y este caso pues ya es algo muy obvio que macroscópicamente se alcanzaría a ver porque el miembro va a estar completamente alterado en su posición, pero podemos ver exactamente qué huesos están afectados y si hay fragmentos y cómo podríamos planear el procedimiento quirúrgico de un tipo de patología como esta. Entonces siempre se ubican los huesos donde están, porque uno cuando entra obviamente hay mucha sangre, hay mucho tejido blando, hay mucha inflamación, entonces no se va a ver tan bonito como lo vemos acá. Pero teniendo la imagen podemos tener la certeza que estamos tomando el hueso adecuado y estamos corrigiéndolo como debe ser. ¿Listo? Entonces después de hacer la cirugía se toma otra placa para ver que el material haya quedado en su posición correcta y se hayan alineado correctamente los huesos. ¿Listo? Este era un animal joven. Esto también genera mucha confusión porque los animales jóvenes tienen estas lineecitas de aquí que son las líneas de crecimiento. Entonces se suelen confundir mucho cuando llega un cachorro cojo estas líneas de crecimiento con fracturas. Entonces debemos tener siempre en cuenta la edad del paciente. Más o menos entre los 6 y los 9 meses de edad, estas líneas de crecimiento empiezan a cerrarse. Entonces de ahí para atrás uno debe tener en cuenta la edad para no caer en confusiones. Obviamente puede haber fracturas de estas líneas que se llaman fracturas de Salter-Harris, que son casos, pues, no son tan poco comunes, porque obviamente un cachorro es muy inquieto y se puede caer y se lo suelen dar a un niño, entonces el niño lo tira por la escalera a la cama, entonces pues puede pasar, pero en el mejor de los casos, una fractura de Salter-Harris se puede cerrar prácticamente sola, ¿listo? Porque las líneas de crecimiento están allí en ese proceso de sellamiento, solo es posicionar y esperar que el hueso mismo se solde, ¿listo? Entonces, las orientaciones y proyecciones que tenemos en radiografía son básicamente tres. Tenemos las vistas laterales, las ventrodorsales y las dorsoventrales. Hay otras que son oblicuas, que son axiales, ya son muy específicas dependiendo del caso, pero las que más se usan como en la cotidianidad de nuestra profesión son estas tres. Entonces, lateral, ¿por qué lateral? Porque básicamente cuando tomamos al paciente y queremos ver una cavidad o la cabeza, el rayo entra por un lado y sale por el otro. ¿Listo? Entonces, entra lateral. Ventrodorsal, lo mismo. Si posicionamos al paciente en un decúbito dorsal, pues el rayo va a entrar ventral y va a salir dorsal. ¿Cuál es la diferencia entre ventrodorsal y dorsoventral? Básicamente nos orientamos es por donde entra el rayo, ¿listo? Entonces el rayo en la ventrodorsal entra ventralmente, es decir, el paciente debe estar en decúbito dorsal, o sea, acostado con la columna hacia el chasis, ¿listo? Y la dorsoventral sería el contrario. Dorsoventral es porque el rayo va a entrar desde el dorso y va a salir por ventral. Entonces necesitamos al paciente en un decúbito external, ¿listo? Para los miembros se usan como variaciones de estos nombres, porque pues estamos hablando ya realmente de una zona muy específica. Entonces, en los miembros torácicos usamos el término palmo dorsal cuando es una vista ventrodorsal, perdón, del miembro torácico, entonces una vista palmo dorsal. ¿Listo? Cuando estamos hablando de el carpo hacia abajo. ¿Listo? Cuando estamos hablando del tarso hacia abajo, se llama planto dorsal. ¿Listo? Em, y los miembros por encima del carpo y por encima del tarso, estamos hablando de una vista caudocranial. ¿Por qué? Porque el rayo entra desde craneal del animal y sale perdón, entra de caudal y sale por craneal. ¿Listo? ¿Cómo decidimos qué vista necesitamos? Pues depende la lesión que estemos buscando. Digamos que en miembros suele ser más fácil hacer la dorsopalmar y la dorsoplantar por la posición del paciente. Es más fácil acostarlo y que la planta o la palma del miembro quede contra el chasis a que quede al revés. Digamos que en un humano es fácil hacer cualquiera de las dos, pero en veterinaria es más fácil usar solamente la dorsoplantar y la dorsopalmar. ¿Listo? Y lo mismo, el miembro cuando es más arriba de tarso y de carpo se llama es
cráneo caudal, dependiendo de dónde entra el rayo. Si el rayo entra por craneal y sale por caudal, o si el rayo entra de caudal y sale por craneal. ¿Listo? ¿Cómo especificamos también qué vista necesitamos? Digamos, si tenemos una sospecha de que el esternón del paciente está afectado, necesitamos que el esternón esté pegado al chasis. Lo que está más pegado al chasis va a quedar con mejor calidad en la imagen. Lo que esté más lejos del chasis va a quedar un poco más difuminado. Entonces, si necesitamos ver el esternón, es más fácil poner el esternón sobre el chasis y hacer una toma dorso-ventral. ¿Listo? Que el rayo entre por dorsal y salga por ventral. Entonces, aquí ejemplos de cómo se posicionaría el paciente para estas vistas que acabamos de ver. Entonces, la vista lateral, que es la más usada, que es la que usamos para cráneo, cavidad torácica y cavidad abdominal, porque el rayo entra por un lado y sale por el otro. Entonces, básicamente, ponemos al paciente en un decúbito lateral, que quede lo más recta posible la cabeza. Es un poco complicado porque la cabeza, pues, claramente no es plana, es redondeada. Entonces, uno intenta ubicarlo lo más derecho posible para obtener una placa de estas características. Entonces uno puede ver los dientes maxilares, los dientes mandibulares, se alcanza a ver incluso la laringe, las bullas timpánicas, las primeras vértebras cervicales, parte de la bóveda craneana, pero igual recordemos que aquí habría dos paredes del hueso, sería una pared del lado derecho y una pared del lado izquierdo, se sobreponen y pues no podemos diferenciar prácticamente el cerebro, ¿listo? Porque como el hueso es tan denso, no podemos entrar mucho en detalle en lo que hay aquí detrás de estos huesos, de los huesos parietales y temporales. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente en estas placas? La cavidad nasal, la cavidad oral, algunas veces los senos paranasales, que aquí alcanzan a verse un poco, parte de de la articulación temporomandibular, a veces se ve cuando hay alguna fractura o alguna afección o luxación de esa articulación, la articulación entre el atlas y el occipital. Entonces podemos ver a grandes rasgos qué sucede en la cabeza del paciente. Lo mismo cuando lo hacemos en una cavidad. En cavidad, bueno, aquí quedó la foto de la torácica y quedó la imagen del abdominal, pero sucede lo mismo. Se ubica el paciente en decúbito lateral lo más derecho posible, con miembros estirados hacia craneal y hacia caudal para evitar que se sobrepongan y pues vamos a tener una visión general de lo que hay dentro de esas cavidades. Ya vamos a ver ejemplos de cada una de las cavidades, pero es básicamente para que vean el posicionamiento y la especificidad de la placa. ¿Qué es lo importante? Que así se tomen de cúbito lateral derecho o izquierdo, la imagen siempre debe quedar así como las vemos aquí. Vean que aquí siempre la cola está hacia el lado derecho y la cabeza está hacia el lado izquierdo. Entonces así se tome al revés, la imagen se debe voltear, porque ese es el idioma como universal de la radiografía. Entonces, si de pronto está en un decúbito lateral derecho, como está este perito aquí, en la placa debemos poner una marca que aquí esto es derecho. ¿Listo? Para especificar qué vista es. Si es fuera izquierdo, pues simplemente se vería igual, pero aquí debería tener una I. O pues puede ponerse la inicial en inglés, que también hay equipos que ponen R y L o I y D. Aquí las ventrodorsales, que como les indiqué ahorita, el rayo entra ventral y sale dorsal. Entonces, el paciente debe estar en un decúbito dorsal. Este paciente claramente está sedado porque un perro no se dejaría amarrar de esta manera. No siempre se necesita la sedación, depende del comportamiento y el dolor que esté sintiendo el paciente. Pero esto sería una lista ventrodorsal. Esta de cavidad torácica y esta de cavidad abdominal. Ya tenemos un mejor panorama de las vísceras, de dónde están posicionadas. Si tenemos ambas vistas, podemos como intuir en qué punto del abdomen hay de pronto un cuerpo extraño o un tumor o algo por el estilo, dependiendo de lo que estemos viendo en la imagen. Igual con el tórax, ¿listo? En el cráneo, lo ideal de una vista ventosa sería posicionar al paciente de esta manera, pero se requiere obligatoriamente la sedación. Entonces se protruye la lengua con ayuda de un instrumento para evitar que se interponga una mano por acá y logramos ver en parte aquí, sobre todo la parte de la laringe, digo de la faringe, y las bullas timpánicas. Lo vamos a ver con mucha más facilidad. Aquí esto sería una bulla, aquí esto sería otra, aquí esto sería arco cigomático, hueso palatino, hueso maxilar, y la mandíbula estaría aquí como casi que de frente. Entonces aquí se alcanzan a ver en parte los dientes, y podríamos ver si de pronto hubiese algo afectado en la parte de la faringe como tal, o de los senos paranasales. Digamos que levantando un poquito más la cabeza, podríamos ver bien los senos paranasales y la cavidad nasal. Si cerramos la mandíbula,
como pasa en esta imagen, pues ya se sobrepone el hueso mandibular con el maxilar. Entonces aquí ya se ve todo muy blanco. No podemos especificar exactamente, digamos, si hubiese una afección en un diente, exactamente qué afección estemos viendo. ¿Listo? Entonces esa es la desventaja de los rayos X. Pero podríamos ver aquí la articulación entre el atlas y el occipital. Podríamos ver parte de la articulación eh, temporomandibular y ya, básicamente eso. Aquí, pues como obviamente la mandíbula son dos ramas que están por separado, pues podemos ver la cavidad nasal casi que perfectamente. ¿Listo? Porque no se va a sobreponer la estructura. Aquí igual están todos los músculos de la lengua, pero pues como son músculos, es tejido blando, el rayo puede pasar más fácilmente y podemos visualizar lo que está detrás de esos músculos. Este es la vista dorsoventral. Entonces, ¿por qué? Porque el rayo entra por dorsal y sale por ventral. El chasis estaría aquí debajo donde está acostadito el perrito. Entonces, si ven la imagen es muy similar a la ventrodorsal, pero depende de lo que estemos buscando específicamente y siempre hay que especificar qué vista fue. ¿Por qué? Porque obviamente el corazón, digamos que de hecho estas dos placas son la misma, ambas son dorsoventrales. Si esta fuera dorsoventral, el corazón debería estar girado hacia el otro lado, porque recordemos que el corazón siempre tiende a estar más hacia el lado izquierdo, porque el ligamento frénico pericárdico se une aquí al diafragma más hacia el lado izquierdo. Entonces, esta es una ventrodorsal, pero bueno, eso es lo importante de saber la vista. ¿Qué más nos ayuda esto? Esta vista nos ayuda mucho a detectar lesiones de esternón. Aquí si fuera realmente una dorsoventral, sería muy bien definido el esternón. Listo, sería mejor definido el esternón que las vértebras torácicas. ¿Listo? Ya con los miembros, estaríamos hablando, si estamos haciendo una placa de un solo miembro aislado, no hablaríamos del lateral, sino del lateromedial. ¿Por qué? Porque un solo miembro tiene una cara lateral y una cara medial. Ya si juntamos los dos miembros, habría dos caras laterales, pero cada miembro tendría una cara lateral. Entonces, si tomamos un miembro solito y le hacemos una placa aislada, estamos hablando de una vista lateromedial. Entonces, aquí estamos viendo un miembro pelviano, este sería izquierdo, y aquí la placa radiográfica de ese miembro. Digamos que obviamente no podemos como quitarle la pata y pues vamos a ver cavidad abdominal y parte del otro miembro, pero aquí simplemente se desplaza el otro miembro hacia atrás para evitar que se sobreponga. ¿Listo? Entonces, en una vista lateromedial, por ejemplo, de este miembro pelviano, podemos ver aquí el fémur, podemos ver la rótula, podemos ver la cabeza de la tibia y la epífisis del fémur. ¿Listo? Vamos a lograr ver en parte ligamentos aquí, los ligamentos cruzados y los ligamentos de la patela, pero no siempre se logran ver fácilmente por la densidad de los ligamentos. Lo mismo si estamos viendo el miembro ya en una parte más distal. Entonces aquí estaríamos viendo un tarso, porque sé que es un tarso, porque aquí está clarito el calcáneo. ¿Listo? Entonces por eso es importante saber diferenciar los huesos, porque no siempre vamos a tener al paciente y la placa al mismo tiempo. Puede que nos remitan las imágenes como, ay, mira, en otra clínica le hice radiografía a mi perro y obviamente los tutores no siempre saben decir de qué miembro fue, qué vistas fueron. Entonces es importante saber la anatomía para poder diferenciar qué estamos viendo. Entonces aquí se ve el calcáneo, aquí parece que hubiese una fractura, pero recordemos que son líneas de crecimiento. Si aquí también la, el, ay, perdón, eh, el, ay, la tibia tiene línea de crecimiento, pues ya sabemos que es un paciente joven. Entonces no necesariamente es una fractura, porque el calcáneo tiene su línea de crecimiento así siempre en el borde, ¿listo? Entonces, siempre tener en cuenta la edad del paciente y el miembro que estamos viendo. Siempre que se hacen estas vistas, es importante hacer una vista comparativa. Digamos, esto es un miembro izquierdo, puede que para mí se vea normal, puede que para otro médico no se vea normal. Entonces, lo mejor es comparar un miembro con el otro. En general, si está afectado solamente un lado, entonces comparamos un miembro con el otro y podemos ver una diferencia entre lo normal y lo normal. Entonces, siempre tomar la misma placa de ambos miembros. ¿Listo? Para poder comparar, porque puede que incluso el animal simplemente tenga ciertos huesos de una forma extraña y comparándolo con el miembro que no está afectado, podemos saberlo con más certeza. ¿Listo?
Lateromedial de la articulación de la rodilla, podemos ver la metáfisis del fémur, podemos ver la, tro- eh, la tróclea, la patela y la cabeza de la tibia, ¿listo? Aquí no se alcanzan a ver ligamentos, no, ya depende de la calidad de la imagen como tal. Aquí la vista cráneo-caudal. ¿Por qué cráneo-caudal? Porque está entrando el rayo desde craneales a caudal, como vemos aquí. Entonces, esto es un miembro pelviano. Entonces, aquí se alcanza a ver parte del abdomen. Esto sería abdomen, esto sería glúteo y esta sería ya la rodilla. Entonces, el rayo entra así como está tomándose la foto. Desde aquí entra el rayo y el chasis estaría aquí. ¿Listo? Entonces, una vista cráneo-caudal. ¿Para poder ver qué? Poder ver bien la cabeza del fémur, el cuerpo del fémur y la articulación de la rodilla. ¿Listo? Podemos verla de ambos lados y así podemos diferenciar si realmente hay algo roto, si hay algo en una posición inadecuada. En estas placas se suele ver como la alineación de los huesos, se hacen mediciones, que eso ya es más especializado de ortopedistas, pero pues podemos tener una vista general de qué está pasando en ese miembro cuando, por ejemplo, tenemos un caso de coger. Aquí, como estamos en un miembro torácico, estamos hablando de una vista dorsoplantar. ¿Por qué? Porque el rayo va a entrar aquí por dorsal y va a salir ventralmente al miembro que sería en este caso plantar. ¿Listo? En esta vista es difícil saber qué miembro es. Entonces, por eso les digo que siempre hay que hacer dos vistas del miembro, porque aquí se sobrepone todo con todo y es muy difícil diferenciar. Aquí se lograría confundir un carpo y un tarso. Hay cositas, detallitos que nos logran ayudar a diferenciar, pero en una vista solamente de dorso plantar, pues es muy difícil saber exactamente dónde estamos ubicados. Y aquí en una vista cráneo caudal solamente la rodilla. Digamos que aquí estamos viendo tanto la articulación de la cadera como la de la rodilla. Aquí es ya más específica la rodilla. A veces es importante no tomar solamente una placa grande así lejos, donde se vea todo el miembro, sino que especificar dónde veamos algo normal. ¿Por qué? Porque el rayo no es directo en todos los puntos de la placa. Digamos que el rayo como que se amplía como es un triángulo, entonces hay cositas que desde el centro del rayo, que sería como aquí, no se van a ver tan bien. Entonces aquí podríamos tener una falsa sobreposición de algunas estructuras. Entonces, si queremos ver el miembro completo, es mejor tomar una placa solamente en la articulación de la cadera, una placa solamente en la articulación de la rodilla para evitar esos malos diagnósticos. ¿Listo? Los tips para el manejo de la imagen, básicamente es lo que les decía al principio, ya la tecnología ha ido avanzando, entonces podemos controlar el- la cantidad de energía que necesitamos según el tamaño del paciente o el tamaño de la estructura que queremos evaluar y lo que queramos ver específicamente. Entonces, lo craneal siempre debe estar hacia el lado izquierdo, como ya les indiqué. Así la tomen en decúbito lateral izquierdo, tienen que voltear la imagen. Los programas de radiografía permiten hacer eso con facilidad, siempre marcando la imagen para saber qué lado estamos viendo. Y hay dos medidas que usa la radiografía para poder mejorar esa calidad de imagen, que es el voltaje o el kilovoltaje y el amperaje o el miliamperaje. ¿Listo? En radiografía se usa kilovoltios y miliamperios. ¿Listo? Entonces, ¿qué define el kilovoltaje? Básicamente, la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo acelerando los electrones. Es decir, a mayor kilovoltaje, vamos a tener una mayor energía generada de rayos X en el equipo, o sea, una radiación más dura, es decir, que va a penetrar más en el paciente, pero va a haber un menor contraste, ¿listo? La escala de grises va a ser muy amplia, entonces no va a ser tan brillante la imagen. Esto se usa sobre todo, el kilovoltaje alto se usa sobre todo cuando tomamos esas placas de cavidades como tal, que sabemos que hay cosas que se van a sobreponer, entonces necesitamos una mayor intensidad de penetración de esos rayos X para que logren atravesar todas las estructuras de ese animal o de esa cavidad. Y el miliamperaje controla la corriente eléctrica que calienta el filamento del cátodo, eh, que se maneja más que todo en miliamperios por segundo. Entonces, a mayor miliamperaje hay más cantidad de electrones y un mayor número de fotones de rayos X, o sea que la densidad de la imagen va a ser mayor y la dosis que recibe el paciente de radiación también va a ser mayor. ¿Listo?
Una nos ayuda a controlar como la intensidad de la radiación y la otra es básicamente nos ayuda a controlar la calidad de la imagen. ¿Listo? Entonces el kilovoltaje maneja la penetración y el miliamperaje maneja la cantidad de imagen radiográfica, o sea, la calidad de la imagen como tal, que eso se puede manejar antes de tomar la placa. Entonces aquí tenemos ejemplos de radiografías que le ven de raro a esta radiografía, que aquí parece que hubiera una araña en la cabeza del paciente. Entonces esto es un error que debemos evitar porque aquí no debería estar esto, porque esto es la mano de la persona que está sosteniendo al paciente. Entonces, uno, la sobreposición de los huesos de la mano, pues nos genera como confusión y pues nos genera un mal diagnóstico. Así estamos viendo solamente el cuello, pues hay que evitar que nuestra mano salga primero, porque pues se está irradiando innecesariamente. Y segundo, porque genera confusión. ¿Listo? Entonces aquí parece que hubiera un alien agarrando al perro. ¿Listo? Siempre retirar todos los accesorios, retirar los collares, las cadenas, sobre todo las cadenas metálicas que generan un montón de ruido en la radiografía. Y pues ya en esta vista lateral del cuello de este paciente se logra alcanzar a ver como una pequeña fractura de esta vértebra. Pero si se dan cuenta, como las vértebras tienen tantas apófisis y tantos accidentes óseos, esos accidentes se sobreponen en la placa. Entonces, a veces los mismos accidentes se suelen confundir con fracturas. Aquí, ¿cómo podemos confirmar? Porque miren que aquí hay un espacio entre cada vértebra y aquí está extremadamente reducido. Entonces, quiere decir que el disco intervertebral aquí no está bien. ¿Listo? O salió de chat. Y ya comparándolo con la vista ventrodorsal, pues lo podemos confirmar un poco mejor y ver si está de pronto la lesión lateralizada hacia alguno de los dos lados. Entonces aquí podemos ver en qué posición está y aquí podemos especificar si está en un lado o en el otro. Si ven aquí el músculo se ve un poquito mejor definido, ya eso depende del kilovoltaje, del miliamperaje y el equipo obviamente porque hay equipos que tienen mucho volumen. En la radiografía del cráneo tenemos que tener en cuenta básicamente los huesos del cráneo para saber exactamente dónde estamos viendo la lesión. Entonces, debemos tener en cuenta el hueso frontal, que sería todo este de aquí, los senos paranasales frontales, que son los que más se ven en pequeños animales, el hueso nasal, que recordemos que es cortito, entonces aquí vamos a ver, aquí está la línea blanca, amarilla sobrepuesta, pero el hueso nasal solamente iría hasta acá. Entonces, no pensar siempre, porque me pasó una vez que vi a alguien que dijo que tenía fracturado el hueso nasal, porque no recordaba que el hueso nasal no va hasta la punta de la nariz. Entonces, tener en cuenta que el hueso nasal siempre es incompleto y aquí ya se viene a unir el cartílago de la nariz. El hueso premaxilar, que es donde se van a unir pues básicamente los incisivos superiores. El hueso maxilar, que sería todo este de aquí, donde estaríamos viendo detrás la cavidad nasal, las piezas dentales, la mandíbula, que si ven aquí, esa mandíbula no está muy bien, que digamos, porque la línea de la mandíbula debería ser completamente lisa y aquí se ve bastante como corrugado ese hueso. Entonces aquí estamos viendo una afección del hueso de la mandíbula, ¿listo? Puede que sea una fractura vieja que cicatrizó, puede que sea un sobrecrecimiento anormal tipo tumor o osteosarcoma, que es de los peores. Entonces ya ahí empezamos a indagar qué está pasando con ese paciente. Y otra cosa que genera mucha confusión es el dioides. El dioides como está aquí justo sosteniendo la base de la lengua y gran parte de la laringe suele generar confusión cuando no recordamos que está ahí. Entonces hay veces que hacen placas en un paciente que tiene tos o que ha tenido vómitos, ven el dioides y dicen, "Ah, tiene un hueso atravesado en la tráquea". Y no es un hueso atravesado, es el dioides. Entonces tener en cuenta que el dioides está siempre ahí y es normal. ¿Listo? Que podemos ver aquí también las bullas timpánicas, pero una se va a sobreponer con la otra porque hay una derecha y una izquierda, entonces aquí vemos una bulla timpánica y aquí la otra. Se ven como dos bolitas ahí sobrepuestas. La articulación atlanto-occipital, el borde de todos los huesos del cráneo, debemos ver que sean así, em, como parejitos. La articulación temporomandibular, aquí se alcanza a ver, aquí está la rama de la mandíbula. Entonces ya va en cada paciente, pues distinguir todas estas estructuras, pero siempre tenerlas en cuenta
y que como es un animal tridimensional, estamos viendo una imagen bidimensional, debemos mencionar qué es lo que puede estar ahí y qué es lo que debe ser normal y qué no. ¿Listo? Aquí ejemplos de perros y gatos. Los gatos como tienen un cráneo mucho más pequeño, pues obviamente la imagen va a ser diferente. Aquí tener en cuenta el estado del paciente al momento de tomar la placa. ¿Por qué? Porque esto se ve bastante extraño, pero esto es básicamente una sonda endotraqueal. Entonces no nos asustemos, debemos de esas cosas y debemos saber que la tenía puesta durante la toma de la placa para evitar confusiones. Entonces aquí vemos el hueso frontal, vemos todos los límites de los huesos del cráneo, la articulación atlanto-occipital. Las bullas timpánicas en los gatos son súper evidentes porque son mucho más grandes respecto a las de los perros. La mandíbula, el hueso maxilar, y se alcanzan a ver los dientes, pero si lo notan, se sobreponen unos con otros. Entonces aquí se alcanza a ver un colmillo y aquí el otro. Aquí también se ven los dos colmillitos, pero los molares y los premolares se sobreponen el derecho con el izquierdo. Entonces, por eso es que es importante tomar una placa específicamente con un equipo para placas odontológicas. Aquí la vista ventrodorsal del cráneo. Aquí el paciente tiene la mandíbula cerrada, porque aquí vemos las dos ramas de la mandíbula que se proyectan hacia craneal. Entonces sabemos que tiene la mandíbula cerrada. Y aquí se sobreponen pues los dientes inferiores y superiores, no sabemos cuál es cuál. Si ven que no se logran distinguir, a veces se sobrepone uno con el otro y parecen uno solo. Entonces ahí es importante tomar varias placas con la boca abierta, con la boca cerrada y las laterales. ¿Listo? Esto no tiene nada normal, ¿no? Aquí lo mismo, helioides, no nos asustemos, no es un beso atravesado en la tráquea, es helioides. ¿Listo? Debemos tener en cuenta siempre también, ya trayendo a colación esta placa nuevamente, el diámetro de la tráquea. La tráquea, como siempre tiene aire solamente, la vamos a ver siempre negra. Entonces, eso nos da una ventaja porque podemos ver el diámetro de la tráquea a lo largo del cuello y a lo largo del tórax. Entonces, debe ser constante, obviamente no siempre es exactamente igual porque en biología pues no todo es cuadriculado, pero pues a veces se ve aquí como un estrechamiento, entonces uno puede diagnosticar fácilmente las estenosis traqueales porque se ve aquí el estrechamiento y el aire no pasa normalmente. Entonces para eso nos sirve la placa de cuello y para ver pues básicamente las vértebras cervicales. Aquí en este gatito lo mismo, las bullas timpánicas súper evidentes, tanto en la lateral como en la ventro, aquí se ven las dos bien bonitas. Aquí también está sobrepuesta la mandíbula sobre el maxilar. Ahí se sobreponen los dos colmillos de arriba y de abajo. ¿Qué más vemos aquí? Y aquí se ve el pabellón auricular bien bonito también. Pero pues en radiografía básicamente vemos son huesos en la cabeza. Esto ya para tejidos blandos de la cabeza es complicado con una radiografía. En el cuello pues básicamente vamos a ver lo que está relacionado con el cuello del paciente, es decir, los músculos del cuello, las vértebras, esófago y tráquea. Este animal fue politraumatizado, de hecho ni siquiera se le ve la tráquea de lo inflamado que está y tiene una sonda endotraqueal porque no puede respirar. Si ven, solamente se ve la sonda y no se ve la tráquea. Entonces hay tanta inflamación alrededor que no se logra diferenciar ni siquiera la tráquea, ¿listo? Ni el esófago, mucho menos. Aquí hay inflamación de los tejidos blandos alrededor. Claramente esto es un animal súper braquicefálico. Si ven aquí el maxilar y el mandibular, parece que los hubieran cortado, pero simplemente es un animal genéticamente aberrante. Y pues este es un animal posquirúrgico. ¿Por qué? Porque tuvo una fractura del atlas y del axis. Entonces aquí se ven los clavos posquirúrgicos para ver que hayan quedado en una posición correcta. Porque también es importante las dos vistas en radiografía, porque digamos que aquí vemos unas grapas en la piel a nivel ventral, pero si nos quedáramos solamente con esta placa ventrodorsal, parece que las grapas estuvieran pegadas en el hueso. Entonces siempre recuerden tomar las dos vistas para lograr diferenciar esas cosas, para evitar que los cuerpos extraños pues estén donde no deben estar. Aquí ya dentro de la cavidad torácica deberíamos estar viendo el pulmón, pero si ven, no se ve ahí de negrito como debería verse. Entonces este animal yo creo que se atropelló o se cayó de cabeza y tuvo un trauma cervical severo y los pulmones están prácticamente colapsados porque no hay aire en esos pulmones. ¿Listo? Entonces aquí en cuello básicamente vemos las estructuras más importantes, lo que es la tráquea, el esófago, las vértebras y el tejido blando adyacente, las articulaciones, cada una de las vértebras y la articulación atlanto-occipital, que es también bastante muy importante.
Entonces aquí es un animal un poquito más normal, creo que es este mismo animal antes de la cirugía, si no estoy mal. Si bien aquí ya se ve la tráquea, se ve todo el trayecto de la tráquea, el diámetro es constante hasta que entra el tórax. Vemos atlas, vemos axis, C3, C4, C5, C6 y C7. Y aquí empiezan las vértebras torácicas. También es importante conocer la fórmula vertebral para saber si el número de vértebras es normal, porque en animales como este sucede mucho una patología llamada hemivértebras, si es que hay dos vértebras que se fusionan o una vértebra que nunca se desarrolla. Entonces, siempre contar los huesos cuando tomamos una placa para ver si es normal. ¿Listo? O a veces hay una fractura de una vértebra que se parte en dos piezas diferentes y puede que el número de vértebras esté alterado, entonces hay un mal diagnóstico y un mal conteo de las vértebras. ¿Listo? Entonces, siempre tener en cuenta el número de vértebras que deberíamos ver en el paciente. Aquí que se sobrepone encima el miembro torácico, vemos la escápula, la espina de la escápula, vemos la cabeza del húmero, la articulación escapulohumeral. Y aquí nuevamente nuestro amigo el ilioides. ¿Listo? Ahí se ven los dos bracitos del ilioides perfectamente. Entonces, evitemos confundirlos con un cuerpo extraño en la garganta o en el esófago. Aquí el esófago no se ve, digamos que el esófago a veces tiene gas, a veces no. Es normal que no tenga gas. A veces se ve como una burbujita aquí negra. Creo que adelante tengo la imagen donde sí se ve la burbujita. Entonces ahí podemos ver la posición que siempre debe ir dorsal a la tráquea. De hecho, aquí se alcanza a ver el tejido blando del esófago. Como lo sé, porque ya he visto muchas placas. Pero aquí básicamente estaría pasando el esófago que está cerradito como debería estar siempre. Entonces aquí él siempre va dorsal y aquí desde C3 empieza a lateralizar hacia el lado izquierdo. Entonces ya puede que en algún punto del cuello se desaparezca, entre comillas, ese esófago. Aquí que vemos básicamente el atlas, las alas del atlas como son laterales, pues se van a sobreponer y las vamos a ver como estas dos cositas planas a los lados. Entonces por eso si queremos ver cómo está el atlas, tomamos otra vista para comparar y ver las dos alas por separado. Vemos las articulaciones, aquí todas las articulaciones intervertebrales, o bueno, estas dos están casi que inexistentes, están casi que fusionadas esas vértebras. Si vemos los cuerpos vertebrales aquí en la parte más dorsal están casi fusionadas. Entonces, eso nos ayuda a diagnosticar las patologías, si son a nivel óseo o a nivel neuronal. Y recordamos que entre los cuerpos de las vértebras va pasando el bonito canal medular, donde va pues la médula espinal. Entonces aquí como que dibujamos imaginariamente cómo debería estar pasando ese canal medular y vemos si el diámetro se mantiene o no. ¿Listo? Desde aquí que sale desde el agujero magno, debería ser como casi igual a lo largo de toda la columna. Aquí el problema es que se sobreponen las cápulas sobre las últimas vértebras cervicales, entonces las vemos muy blancas. Entonces, por lo general, cuando se toma una placa de cuello, debe desplazar los miembros torácicos hacia caudal para poder ver todas las vértebras sin sobreposición de los huesos. ¿Listo? Aquí vemos el diámetro de la tráquea, que es constante. Aquí hay como inflamación, hay una laringitis. Y nuevamente nuestro amigo el dioides aquí asomadito. Queremos recordar que esta es normal. Encontrarlo ahí. Y aquí se ve la huella timpánica también. Bien bonita. En la radiografía de tórax, pues básicamente en tórax solamente vamos a ver dos órganos de gran importancia, que son los pulmones y el corazón. Entonces, ¿qué vemos? Básicamente, cómo se ven esos pulmones, si tienen aire, si tienen líquido, si hay inflamación, si hay una estructura extraña como un tumor, una masa o algo simplemente redondeado que no logramos diferenciar qué es. Vemos la forma del corazón, debemos poder ver bien la silueta del corazón. Digamos, aquí no se logra ver muy bien porque este pulmón no tiene aire, debería verse negro y miren que es blanco. Entonces nos ayuda a distinguir si la patología es de origen cardíaco o de origen pulmonar, porque hay muchos cuadros de distrés respiratorio o de tos que están relacionados o con el pulmón o con el corazón. Entonces aquí tenemos una primera vista de qué está pasando. Vemos que aquí se ve la silueta del corazón. Siempre la base va a tender a estar hacia dorso craneal y el ápice va a estar hacia ventrocaudal. Él está como en diagonal, entonces esta es la posición normal del corazón. Si no lo vemos en esta posición es porque algo está sucediendo con ese corazón. ¿Listo? Entonces aquí más ejemplos. Los lóbulos como tal de los pulmones es muy difícil distinguirlos en radiografía,
porque igual los límites, cuando el pulmón está funcionando bien y se logra inflar correctamente, no se van a poder ver los límites como tal de cada uno de los lóbulos. Pero pues ya con la zona, sabemos que pues aquí deberían estar los dos craneales, el intermedio, el caudal y la porción caudal del craneal, dependiendo del lado al que estemos viendo. Ya por posición podríamos asumir dónde está la lesión, pero no es que podamos diferenciar cada uno de los lóbulos con facilidad, eso es muy complicado. Vemos la silueta cardíaca, siempre tendiendo a estar hacia el lado izquierdo del paciente, es decir, que este es el lado izquierdo y este es el derecho. Sería lo normal. Si fuese al revés, si el corazón está hacia allá, algo está sucediendo con ese corazón o con el ligamento frénico. Entonces aquí quedemos como limitando la cavidad torácica, el diafragma. Entonces todo lo que vemos de aquí para abajo va a ser abdomen. ¿Listo? Depende de la fase de la respiración en la que esté el animal. Vamos a poder ver ese diafragma más adelante o más atrás. Pero el diafragma básicamente nace desde el esternón, desde la sexta costilla en pequeños animales. Entonces, entre más llenos estén los pulmones, mejor porque podemos ver todas las estructuras dentro del tórax. Podemos ver las costillas, digamos que como las costillas no son rectas, entonces van a hacer un tipo de curva, entonces aquí vemos la curva, entonces irían desde dorsal hacia ventral, y podemos diferenciar cada una de las costillas con más facilidad. Y lo que les decía, que el rayo sale como en forma triangular, entonces aquí justo en el centro de la imagen, las costillas se ven casi que sobrepuestas, como la curva sobre sí misma, y entre más se aleja del centro, vemos que se van viendo mejor las curvas de las costillas. Entonces, quiere decir que es em, como tomar una foto tridimensional. Entonces, entre más lejos del centro, va a haber una mayor posibilidad de que se sobrepongan las estructuras. ¿Listo? Entonces, aquí para recordar los lóbulos de los pulmones de los carnívoros, del lado derecho, vamos a ver tres lóbulos por aparte: el lóbulo craneal, lóbulo intermedio o medio y lóbulo caudal. Y del lado izquierdo vamos a ver como si fuesen tres lóbulos también, pero recordemos que del lado izquierdo solamente tenemos un lóbulo craneal dividido en dos porciones, craneal y caudal, y el lóbulo caudal. Y el accesorio, que está siempre casi que sobre el corazón, que si lo vemos en una placa radiográfica es muy difícil ver que se va a sobreponer aquí con el corazón. Entonces, diagnosticar una patología del lóbulo accesorio es casi imposible con radiografía. Aquí nuevamente la imagen de cómo deberían estar esos pulmones si tuviésemos la imagen perfecta en radiografía. Entonces aquí craneal derecho, craneal izquierdo, intermedio o medio derecho, caudal derecho, caudal izquierdo y porción caudal del craneal izquierdo y el accesorio. Pero pues no se ven así de bonitos cuando uno toma una placa radiográfica. En el corazón también sería lo más hermoso del mundo poder ver las estructuras diferenciadas así como lo vemos acá, pero aquí sí nos tocó usar la imaginología, porque por más que no se vean esas estructuras, debemos saber que están ahí. Entonces aquí está graficado graficado como en rosadito o en rojito, el ventrículo izquierdo y la aorta, estarían aquí desplazados hacia, hacia caudal, y la aorta va a salir pues en la aorta descendente hacia caudal. Entonces casi siempre se ve la aorta fácilmente porque se ve más clara. ¿Por qué se ve más clara? Porque aquí dentro de los pulmones debe haber aire, entonces se debe ver negro, y dentro de los vasos sanguíneos hay líquido, o sea, sangre. Entonces siempre se debe ver más claro las arterias o los vasos sanguíneos con respecto al resto del pulmón. ¿Listo? Aquí en verde tenemos graficado el ventrículo derecho, que recordemos que el corazón está un poco girado hacia el lado izquierdo, entonces del lado, pues desde una vista lateral vamos a poder ver ambos ventrículos como si hubiese uno adelante y uno atrás. El derecho siempre va a tender a estar más hacia craneal y el izquierdo más hacia caudal. Entonces el ventrículo derecho sería como la parte más craneal del corazón. ¿Listo? Y aquí pues básicamente la entrada de las cavitas. Y las cavas también se deberían ver porque son vasos sanguíneos que están llenas de líquido. Entonces aquí vemos la cava craneal y la cava caudal. Entonces la aorta siempre sale y va a estar bien pegadita a la pared más dorsal de la cavidad torácica, y las cavas van a estar un poco más centrales. Entonces aquí ya como está el diafragma, entonces aquí saldría la aorta por el hiato aórtico
y la cava por el hiato de la cava, ¿listo? Y el esófago, como por aquí por encima y por el lado izquierdo de la tráquea, vendría a salir aquí por el hiato esofágico, ¿listo? Entonces aquí estarían los tres hiatos, nunca se ven en radiografía los hiatos específicamente, pero viendo la salida de las estructuras sabemos que están allí, ¿listo? Ujú. Y aquí como la distribución de de esas cavidades o esas cámaras del corazón, viéndolos como desde una vista más plana de la radiografía. Entonces, en una vista lateral, como ya les comenté ahorita, el corazón está un poco girado hacia la izquierda, entonces hacia craneal vamos a tener el corazón derecho y hacia caudal el corazón izquierdo. Hacia dorsal, atrios y hacia ventral, ventrículos. Ventrículos siempre en contacto con el esternón, ambos. El ápice siempre tiende a ir hacia ventrocaudal y la base del corazón siempre hacia dorsocraneal. ¿Listo? Aquí lo mismo, si existiese una imagen perfecta, se vería de esta manera, donde podemos distinguir los dos atrios y los dos ventrículos. Entonces, desde la vista ventrodorsal, em, como el corazón está como recostadito sobre el esternón, entonces vamos a poder ver prácticamente todas las estructuras del corazón. El atrio derecho, el atrio izquierdo y ventrículo derecho. Entonces, si de pronto es un corazón súper normal, un paciente muy sano, si hubiese una afección aquí, digamos una bolita, un sobrecrecimiento, podríamos determinar que está relacionado al atrio derecho. Si lo vemos aquí, más caudal y más hacia el lado derecho, sabríamos que es el ventrículo derecho, aquí caudal y hacia el lado izquierdo, ventrículo izquierdo, y aquí en la mitad del atrio izquierdo queda casi enfrente del esternón, entonces es difícil saber si está afectado. Nos tocaría con una radiografía lateral para poderlo diferenciar. ¿Listo? Y aquí lo que vemos aquí como AP y AO son la salida de la aorta y la salida de la arteria pulmonar. Entonces aquí en teoría estarían las válvulas pulmonar y aórtica, que la pulmonar siempre está hacia el lado izquierdo. Y la aórtica tiende a estar hacia la izquierda, pero va a estar más hacia craneal. ¿Listo? Entonces aquí que vemos un corazón gigante. El corazón tiene forma así como en punta hacia el lado izquierdo. Cuando se infla de este lado, empieza a tomar esa forma de invertida. Por eso se le llama de invertida porque literal es una de al revés. Entonces, aplanado desde el lado izquierdo y redondeado hacia el lado derecho. Entonces, esto es un signo de cardiomegalia. O sea, el corazón está grande, o sea, el corazón no está funcionando bien. ¿Listo? Entonces, aquí podemos saber que estarían más bien afectados lo que sería el corazón derecho, ventrículo derecho y aurículo y atrio derecho. Entonces eso nos hablaría de exactamente qué está pasando. Si es derecho, quiere decir que es sistémico porque allí llegan las cavas, entonces quiere decir que algo a nivel sistémico está funcionando mal en este paciente. Y aquí que vemos en tórax, básicamente en esta placa estrecha la tráquea, si ven aquí viene más anchita y luego simplemente se vuelve más delgada. No debería suceder, debería ser constante el diámetro de la tráquea en toda su extensión hasta que llegue aquí a a la carina, que estaría más o menos en esta posición. Entonces aquí hay un estrechamiento de de la tráquea, pero ¿por qué se estrecha la tráquea? Porque el corazón está gigante, ¿listo? Entonces ocupa mucho espacio dentro del tórax y empuja la tráquea hacia dorsal, y entonces hace que se colapse, ¿listo? Entonces ahí podemos entender el por qué el paciente no respira bien, el por qué el paciente tiene tos y demás, ¿listo? Y pues aquí ya se alcanza a colar el cavidad abdominal, aquí vemos el diafragma, aquí que se ve más blanco es el hígado, y pues aquí se alcanza a ver solo chunchullo, o sea, intestino. A veces se logra ver el estómago, dependiendo qué tanto contenido tenga, pero pues estaría básicamente en esta posición, pero ya vamos a ver cavidad abdominal. ¿Qué más podemos ver a nivel del tórax? Este tipo de sobrecrecimientos que son anormales, que pueden ser tumores o pueden ser linfonodos reactivos. Entonces recordemos que aquí a nivel de la carina hay unos linfonodos bronquiales que básicamente se encargan de la respuesta inflamatoria de los pulmones. Entonces puede que simplemente sean los linfonodos o puede que sea un tumor allí adherido o al linfonodo o al atrio izquierdo. ¿Listo? Entonces eso nos ayuda a diferenciar un poco. Ya si no logramos ver de dónde es exactamente, toca hacer una resonancia, sí o sí. ¿Listo? Aquí no sé qué estás señalando, pues esto es básicamente la tráquea. Se ve
que viene en un diámetro normal y aquí se estrecha un poquito porque el corazón también está aumentado de tamaño. Y ya, aquí el corazón está tan grande que casi que colapsa la tráquea. Digamos, aquí en la carina ya no se ve casi espacio en la tráquea. Eso explicaría por qué el animal no puede respirar. Y si ven el pulmón no se ve muy negrito, entonces quiere decir que hay líquido o hay excesiva inflamación en ese pulmón, porque siempre debería verse el espacio del pulmón completamente negro. Y aquí se ven caminitos que puede que sean los bronquiolos inflamados. Ya eso depende de la manifestación clínica del paciente. Aquí lo mismo, un corazón extremadamente grande, si bien el tamaño del animal no pareciera ser muy grande, y miren todo el espacio que ocupa el corazón, y si ven, se ven como ensanchamientos aquí en la parte de la base del corazón. Entonces la aorta aparentemente está dilatada, la arteria pulmonar también, y la aurícula izquierda también. Entonces esto es una patología izquierda, puede estar relacionado al pulmón, y es obvio porque miren que aquí los lóbulos craneales del pulmón son completamente blancos. ¿Listo? Aquí están las escápulas, entonces no es sobreposición de las escápulas, sino que es el pulmón que está funcionando de forma inadecuada. Y los caudales también están ya afectaditos. Tiene que hay focos, se ve heterogéneo el parenquima de los pulmones, entonces podemos saber que es una patología asociada al pulmón. Aquí se ve como un hilito que está rodeando el corazón, que debería estar rodeando normalmente el corazón, el pericardio. Entonces el pericardio no se debería ver porque el pericardio está bien adherido al corazón, está casi que cubriéndolo. Obviamente hay un pequeño espacio, hay algo de líquido pericárdico, pero si lo vemos de esta manera quiere decir que hay más líquido de lo normal. Entonces eso estaría explicando una falla cardíaca en el paciente y este líquido hay que sacarlo de ahí. ¿Listo? El pericardio no debería verse en radiografía. Y esto es una cantidad bastante grande de líquido en el pericardio. Incluso no puede que no sea líquido, puede que sea incluso aire. ¿Cómo puede llegar aire hasta allá? Una endocarditis bacteriana. Las bacterias empiezan a generar gas y se llena el pericardio de aire. ¿Listo? Entonces, esta es otra patología que podemos identificar a través de una radiografía. Y la pesadilla de la mayoría de los perros actuales, que es la metástasis. Los casos de cáncer están aumentando mucho en pequeños animales. Entonces esto nos ayuda a estadificar el estado del paciente. Digamos que ya cuando vemos un cuadro tan avanzado de metástasis, pues es básicamente no hay mucho que hacer. Si vemos estos focos así como deformes, como que son redondeados, pero que los bordes son irregulares, que están así como distribuidos de forma difusa en el tórax, sabemos que es una metástasis y pues ese animal no tiene ya muchas esperanzas de salir adelante. Entonces esto nos ayuda a estadificar un paciente para verificar si se amerita realizar una quimioterapia o si ya no. ¿Listo? Si vemos aquí el diámetro de la tráquea está normal, el tamaño del corazón está normal, pero pues los pulmones ya están completamente invadidos de células neoplásicas. Y en abdomen no nos ayuda a diferenciar mucho específicamente ciertas vísceras, pero sí hay patologías que nos toca diagnosticar con radiografía, como es la más común, que es el megacolon o el volvulo gástrico, que es básicamente presencia de gas excesiva en estas vísceras. Aquí vemos el colon súper inflado, lleno de gasecito, así negro. Entonces ahí sabemos que es un megacolon o una obstrucción del colon que está generando que todo lo que está atrás y las bacterias que están ahí en esa asa intestinal se llenen de gas. ¿Listo? Entonces, en un mundo ideal, lograríamos diferenciar las vísceras de esta manera, pero sabemos que cranealmente siempre vamos a encontrar en primer lugar el hígado, que es el más grande y es el que está pues pegadito ahí al diafragma. Aquí, como detrás del hígado, viéndolo desde una vista lateral, tendríamos el estómago, pero por lo general no se ve tan así. Los riñones, como el riñón derecho está más craneal, por lo general podemos verlos casi que por separado. Llegamos a una vista lateral en una posición perfecta. Y hacia atrás vamos a ver básicamente intestino. El colon es el que más podemos distinguir, primero porque vamos a poder ver la salida de la ampolla rectal hacia el esfínter anal, y es el que casi siempre tiene la materia fecal por dentro. Entonces es súper fácil como identificar. El resto del intestino delgado siempre se va a ver así, como muchas cosas aquí enrolladitas. Fácil de distinguir la vejiga, que como siempre tiene líquido, entonces la vamos a ver siempre en color más claro. La próstata no siempre se alcanza a ver,
porque se sobrepone con el hueso de la pelvis y tiene que estar muy grande para poderla ver en radiografía. Y el vaso depende mucho del tamaño del animal y de si el vaso está sano o no. Él siempre va a tender, él siempre como que nace dorsal aquí y craneal y se proyecta hacia medial y hacia caudal. Entonces digamos que el vaso debería verse de esta manera, pero si lo vemos en una placa radiográfica lateral, solamente vamos a poder ver la colita aquí hacia medial. ¿Listo? Entonces depende mucho del paciente, a veces se ve más grande, a veces se ve más pequeño, a veces se ve más adelante. En gatos se le ve aquí súper adelante, entonces eh, es bueno saber dónde debería estar posicionado, pues, ayudarse de una ecografía para ver exactamente dónde debería estar. ¿Qué más podemos ver? En un macho vamos a poder el hueso peniano, que es muy raro que se fracture, pero pues hay que ver también que esté en una posición adecuada. Y en una vista ventro vemos también el hígado, que ocupa prácticamente toda la primera parte craneal del abdomen, el estómago, que siempre va a estar hacia el lado izquierdo, el colon, pues que básicamente hace esta forma, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, es el más sencillo de los colon entre todas las especies. Riñones a veces se ven, a veces no, se ven súper bien en gatos, en perros casi no. Derecho siempre más craneal, izquierdo siempre más caudal. Vejiga se sobrepone con las vértebras, las últimas lumbares y las sacras. La próstata, que casi nunca se ve. Y pues el intestino, siempre se van a ver aquí las asas llenas de gas o de contenido en la radiografía. Pues no es tan diagnóstico para el intestino como si sería una ecografía. Entonces aquí, esta placa para que nos ayude, miren que aquí se logra diferenciar los riñoncitos bien bonitos, se les ve hasta el hilio. Aquí está el otro. Sí. Aquí está la vejiga, perfectamente llenita. Pero hay algo que no debería estar ahí. Aquí está el diafragma y el hígado, aquí se ve bien la silueta del hígado. Pero aquí vemos un cuerpo extraño a nivel del intestino. Entonces sabemos que está allí, va haciendo tránsito, porque si está tan atrás es porque ha pasado sin mucha dificultad. Necesitaríamos uno, la otra vista, la ventrodorsal, porque miren que aquí vemos que está ahí, pero no sabemos si está hacia el lado izquierdo, si hacia el lado derecho, si está en el colon, si está como en el intestino delgado, pero necesitamos las dos vistas y complementarlo con ecografía para ver qué tan afectado está el tejido, porque si ven, aquí el intestino se ve todo igual. Si está inflamado o si no está inflamado, en radiografía no podemos verlo. ¿Listo? Ya en ecografía nos toca ver qué tan afectada está la mucosa del intestino, que eso lo vemos en la práctica de la otra clase. Entonces nos ayuda a diagnosticar cuerpos extraños cuando son así de densos. Digamos que hay cuerpos extraños más blandos, como una media, como un trapo, que no se van a ver así porque la textura va a ser muy similar al del mismo intestino. Entonces diferenciarlo no va a ser tan fácil. Pero cuerpos extraños así sólidos sí van a ser muy fáciles de ver. Y la pesadilla de la mayoría de los médicos, especialmente los cirujanos, el síndrome de torsión gástrico. ¿Qué pasa? El estómago se gira sobre sí mismo y pues básicamente se empieza a llenar de gas, porque obviamente sigue moviéndose, sigue habiendo bacterias allí dentro, se llena de gas y puede llegar a ese tamaño. Entonces toda esta bolsa negra que vemos aquí es el estómago, que ese es el famoso signo de tambor en radiografía, que es, mejor dicho, específico del volvulo gástrico. Entonces, si vemos, el estómago se logra expandir demasiado en un canino. ¿Listo? Esto es cirugía de urgencia inmediata, porque si se rompe ese estómago ya no hay casi que nada que hacer. Entonces, si ven aquí en las asas intestinales también hay algo de gas, por lo mismo, porque el gas empieza a acumular hacia caudal y no entra nada por el esófago. Entonces, todo esto se está acumulando, entonces hay que operar muy pronto. Y aquí, ¿qué es lo que se ve? No me acuerdo. Aquí es básicamente materia fecal. Digamos que aquí por posición, este es el hígado, y aquí lo que está más cercano al hígado en cuanto a tejido gastrointestinal es el estómago. Entonces uno ya sabe que esto es estómago, y pues esto ya es yeyuno, yeyuno, yeyuno. Esto ya viene siendo colon, porque digamos que si ven aquí se ven como piedritas, no necesariamente son piedritas, sino que puede que sea materia fecal más dura. Ya sabemos que está hacia el colon, entonces esto es básicamente materia fecal. ¿Listo? Si ven aquí el vaso está como más elevado respecto a la otra imagen que les mostré. Entonces el vaso sí es un órgano bastante rebelde, no sigue la regla en ningún animal porque es
varía mucho en forma y en tamaño dependiendo del tamaño del paciente. Aquí estamos viendo piedritas, pero esto es... Así, esto es vejiga. Esto es una cistitis severísima, porque si ven aquí se le va a delimitar la vejiga y todo esto que se ve aquí es la pared. O sea, esto que delimité aquí, todo esto es la pared de la vejiga, entonces está severamente engrosada. Ve, hay contenido líquido en su interior y tenemos estas bellezas que son cálculos. Son pequeñitos, están fáciles de extraer, pero generalmente requiere cirugía. Hay cálculos, no me acuerdo en este momento exactamente cuáles son, pero hay unos cálculos que no se ven en radiografía, solamente se ven en ecografía. Entonces siempre es importante hacerlos cuando estemos sospechando de una patología urinaria. Y este es un caso más severo, que básicamente toda la vejiga está completamente llena de cálculos. A veces hay perros que ni siquiera muestran signos de estos cálculos, sino que siguen orinando, pero a poquitos. Entonces, no tienen dónde acumular orina, porque cada una de estas es un cálculo. Entonces, pueden medir por ahí unos 3 4 centímetros cada uno. Entonces, así es cirugía inmediata. ¿Listo? Esos cálculos sí lo vamos a poder ver en radiografía. Estos son placas de la evaluación del tránsito en un paciente que tenga una obstrucción. Entonces se pone un medio contraste a través de la vía oral, entonces se ve cómo va avanzando ese medio contraste que brilla. Aquí está en el estómago, entonces aquí se ve que va avanzando hacia el duodeno, aquí ya se ve la colita del duodeno, empieza a irse hacia el yeyuno y uno va mirando que el tránsito sea siempre constante y no se quede estancado en alguna parte. Porque a veces, cuando hay obstrucciones, ese medio contraste se queda en un punto y por más que uno siga tomando placas, no se mueve de ahí. Entonces, así es como uno diagnostica una obstrucción intestinal. También se puede con ecografía, porque en ecografía se ve exactamente el punto donde está la obstrucción, pero pues esto también ayuda un poco al tema de tránsito, porque en la ecografía podemos ver, digamos, el punto de la impactación, pero puede que haya más. ¿Listo? Puede que haya otro cuerpo extraño más adelante que no logremos ver con ecografía. Ya vamos a ver por qué. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven en ecografía. Entonces, siempre en patologías intestinales hay que ver ambas cosas. ¿Listo? Aquí medio contraste a nivel esofágico para diagnosticar un megaesófago. Esto es un megaesófago súper gigante. El esófago, pues él viene dorsal a la tráquea, luego se va hacia el lado izquierdo de la tráquea y debería continuar su trayecto de esta manera. Pero si vemos aquí, se dobla un montón. Entonces, esto es un megacolon súper confirmado. ¿Cómo se hace? Se pone el medicaste por vía oral, sabe asqueroso, entonces es muy difícil dárselo al perro. Se pone lo más caudal en la faringe para que él pase derecho e inmediatamente se toma la placa. ¿Listo? Entonces ahí se toma y podemos ver exactamente la forma del esófago y diagnosticamos un megasófago. ¿Listo? Por lo general, el megasófago no se opera. Por lo general se trata es con comederos altos y demás, pues para evitar que el paciente le devuelva la comida, porque pues un megasófago no tiene fuerza, entonces la comida entra y así mismo se puede volver a salir. Entonces es básicamente como cuidados paliativos, porque operar el esófago es bastante arriesgado. Es muy fácil que una sutura en el esófago se rompa. Entonces se suele dejar así y se le hace manejo paliativo. Y si ven aquí el corazón se ve bien, aquí se ven las cavitas bien bonitas, cava caudal, cava craneal. Y la aorta iría acá, pero pues no soy por el esofagote. Pero aquí va la aorta. O sea, ya logré diferenciar todo. Siempre y cuando el pulmón esté bien. También se usa medio contraste en las vías urinarias. ¿Cómo se hace? Se llena básicamente la vejiga hasta completar su volumen y llega un punto en el que la vejiga empieza a devolver el contenido por los uréteres. Entonces, así que aquí se ve la vejiga completamente llena y los uréteres se alcanzan a marcar perfectamente aquí con el medio de contraste. Entonces, ¿qué podemos diagnosticar aquí? De pronto una estenosis de los uréteres, una obstrucción de los uréteres y de pronto una obstrucción ya a nivel renal como tal, porque como el medio contraste se va a devolver por toda la ruta que hay a la orina, ya vamos a poderla ver aquí en la pelvis y casi que metiéndose a los túbulos colectores del riñón. Entonces este animal tiene un riñón mucho más grande que el otro, aquí se nota mucho la diferencia y los túbulos de este riñón, que este sería el derecho,
Los túbulos de este riñón están mucho más dilatados. Si ven con respecto al izquierdo, se ven mucho más grandes y el uréter también se ve mucho más dilatado. Entonces puede que o esté obstruido o haya estado obstruido y con el mismo medio contraste se desobstruyó, o simplemente el uréter tiene, está como muy laxo y se acumula la orina en ese punto del uréter. Entonces también se usa medio contraste en vías urinarias. Es muy raro hacerlo en veterinaria. Yo he visto como una vez que lo han hecho. Y la más importante y la más usada es la radiografía de miembros, porque pues, es la que nos ayuda a diagnosticar luxaciones, fracturas y demás. Hay muchas estructuras que vamos a poder ver anatómicamente en una placa de los miembros, pero lo que más debemos tener en cuenta son los huesos como tal y las articulaciones. ¿Listo? La estructura normal de cada uno de los huesos. Recordar que siempre debe haber un espacio articular porque dentro de esa articulación hay líquido sinovial que requiere para el movimiento normal. Entonces, si este espacio está reducido, obviamente hay un problema articular y podemos diagnosticarlo con mayor facilidad. ¿Listo? La integridad del hueso de la pelvis, la integridad de las vértebras lumbares que se alcancen a ver, las sacras y y las coxillas o caudales. La cabeza de los fémur siempre es clave en las radiografías de cadera. Y aquí, por ejemplo, aquí se ve el peroné y aquí no. Entonces quedó mal posicionado el paciente. Lo mismo en los miembros más distalmente. Sabemos que esto es un miembro torácico porque por lo general no hay un quinto dedo en los miembros pelvianos. Entonces, sin ver el carpo, sabemos que es un miembro torácico por el quinto dedo. Y ya. Aquí podemos diferenciar todos los huesos, podemos ver el húmero, la cabeza del húmero, la articulación, el, el olecranon, la ulna, el radio. Aquí se ve bien el carpito, el accesorio del carpo y los metacarpos se alcanzan a ver. Pero pues cuando la placa de interés es solamente esta parte, pues solo nos centramos en las articulaciones del codo y del carpo. Este animal también es joven y también tiene líneas de crecimiento. Entonces ahí debemos evitar caer en la trampa de las líneas de crecimiento. El olecranon también tiene su línea de crecimiento. Aquí el húmero, no sé dónde la tiene. Bueno, aquí se alcanza a medio distinguir. Aquí lo mismo, distalmente, el radio y la ulna tienen sus líneas de crecimiento. Incluso los huesos del carpo tienen líneas de crecimiento. Entonces, tener en cuenta siempre la edad del paciente. Esto es un paciente de 6 meses. Entonces, por eso tiene las líneas de crecimiento ahí tan visibles. Patologías como esta, que es lo más común últimamente, que es el cáncer de huesos o el osteosarcoma. Básicamente el hueso viene en una posición, en una densidad normal, y de un momento a otro se pierde la densidad y se ve una densidad un poco difusa. Puede que el paciente pueda apoyar bien el miembro, puede que no lo tenga así laxo como si estuviese fracturado, sino que el hueso se modifica y toma esta forma. Entonces, cuando uno ve estas pérdidas de continuidad y estos aumentos de volumen, sabe que es básicamente algo maligno, ¿listo? Entonces, en estos casos siempre se recomienda la amputación del miembro completo. Así solo esté afectado el radio, lo más recomendado es amputar todo el miembro desde el húmero. ¿Por qué? Porque si hay células cancerígenas aquí en el radio, puede que ya hayan llegado a la articulación, puede que ya hayan llegado al húmero, solo que no se hayan manifestado. Entonces, para evitar, se amputa el miembro completo. Los tipos de fracturas, que esto es más de imagenología, pero pues para que los logren diferenciar, tenemos la fractura transversa, que va de un lado al otro, como lo vemos aquí en esta imagen. Básicamente el hueso se divide en dos porciones. La fractura en ala de mariposa, que básicamente la fractura hace que salga un fragmento grande y las dos partes se separen. La oblicua, que también separa las dos partes del hueso y los desplaza porque pues obviamente como está en diagonal, pues la posición normal del paciente va a hacer que un hueso se deslice sobre el otro. La impactada, que está más normal en los traumas cuando hay caídas de pisos altos, atropellamientos, que es que básicamente el hueso se mete dentro de sí mismo. Entonces aquí vemos una cabeza de un fémur que está aquí en el cuello, está justo metido un fragmento dentro del mismo hueso. La espiroidea, que es como una espiral, a veces divide el hueso en dos, a veces no, depende de qué tan grave haya sido el golpe y pues cómo se haya manejado después de.
La parcelar, que es básicamente que solamente un fragmento se sale, pero no afecta la estructura de todo el hueso, sino que simplemente se sale un pedacito y puede seguir funcionando normal. La conminuta, que es la peor, que es la que se divide el hueso en muchos fragmentos pequeños y quedan dos partes grandes separadas y un espacio lleno de fragmentos pequeños. La información, que es más que todo una deformación congénita, que con el tiempo obviamente un hueso con esta forma no va a tener la misma resistencia, entonces se puede fracturar con mucha facilidad. Esto más que una fractura es un hallazgo congénito. La segmentaria, que son varios fragmentos del hueso que lo separan de sí mismo. Y la fractura en tallo verde, que es que básicamente se fractura un solo lado del hueso, pero como son huesos corticales, el otro lado logra sostener el resto del hueso y no permite que se desplace. Esas son como las más fáciles de tratar. ¿Listo? Entonces aquí vemos, no es propiamente una fractura, es una luxación. ¿Cómo sabemos que es luxación? Primero porque vemos la cabecita completa de la tibia aquí íntegra, separada del tarso, pero la vemos completa. Digamos, si viéramos aquí que estuviese muchita o completamente plana, sabríamos que es una luxofractura, pero sabemos que es solamente una luxación porque los huesos se ven íntegros, solo se ven desplazados. Entonces también es de lo más sencillo de corregir. Duele, sí duele mucho un animal que llega así luxado, llega gritando de dolor prácticamente, pero debemos diferenciar una fractura de una luxación porque el procedimiento claramente va a ser diferente. Saber posicionar el miembro según cómo lo veamos al examen clínico. Obviamente aquí se nota que desde afuera se ve que esto está súper torcido. Entonces uno puede asumir que es una fractura porque se siente aquí la cabecita de la tibia, pero ya con radiografía confirmamos si solamente es luxación o fractura. Y aquí en esta que vemos de raro, pues básicamente la cabeza del fémur salió del chato. Debería estar aquí en el acetábulo de la pelvis, pero pues se luxó. ¿Listo? Entonces aquí confirmamos que es solamente luxación, que no es fractura, entonces ahí se hace una planeación más específica del procedimiento que se debe hacer en ese paciente. Y en estos casos de luxación siempre hay que mirar la integridad de la pelvis porque esas luxaciones suelen ser traumáticas, entonces puede que en el golpe se haya fracturado también la pelvis. Entonces, de hecho aquí se fracturó, se luxó de un lado, se fracturó del otro. Entonces fue un golpe bastante fuerte y tenía que hacer dos procedimientos en ese paciente. Y la más común, sobre todo en animales grandes, que es la ruptura del ligamento cruzado craneal. No es tan fácil diagnosticarla con radiografía, por lo que les decía que la densidad de los ligamentos no nos da para distinguirlos tan fácil como distinguir un hueso. Entonces, primero lo que se debe hacer es la prueba de cajón, que es básicamente desplazar el fémur y la tibia, y obviamente no se debían a mover. Si es positiva, vamos a poderlos casi que separar el uno del otro, haciendo el movimiento hacia craneal, hacia caudal. Vamos a hacer un intento en la práctica de la otra semana, a ver si les puedo mostrar cómo hacerla. Y la reconfirmamos con la radiografía. A veces se ven los pedacitos del ligamento aquí rotos, como aquí están esquematizados, se ve como un ligamento y el otro, y aquí una gran separación. A veces se ven, a veces no. Depende qué tan reciente haya sido la ruptura y qué tan inflamado esté el miembro, porque los pacientes con ruptura de ligamento siguen caminando normal, solo que cogen. Entonces, puede que sigan caminando mucho tiempo y estos ligamentos se mantengan inflamados o se retraigan por completo y ya no se vean. Entonces, es una ayuda diagnóstica, pero lo confirmamos más que todo con la prueba de cajón. Aquí lo mismo que les decía, un paciente joven, no hay que confundir las líneas de crecimiento con fracturas. Em, por lo general, la cresta de la tibia tiene también su línea de crecimiento. Debemos saberla diferenciar muy bien de una fractura. Esto suele ser normal en un paciente joven y pues debemos ver la integridad aquí de los ligamentos de la rótula. Entonces el ligamento siempre está unido aquí a la cresta, pero a veces ese ligamento se tensa mucho y arrastra este pedacito que está uniéndose normalmente en el paciente cachorro y lo puede separar. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener cuidado con esas cuestiones de cojeras en cachorritos. Entonces aquí vemos la línea de crecimiento en la tibia, línea de crecimiento en la fíbula y aquí se ve la línea de crecimiento en el fémur. Aquí se alcanza a ver chiqui, chiqui. Incluso en las vértebras coxígeas se ven que cada una tiene sus dos líneas de crecimiento. Entonces ahí uno sabe con certeza que es un cachorro. ¿Listo? Así no sepa la edad viendo solo la placa. Entonces hay que evitar esas confusiones. Y por último, aquí les dejo
La tareita, que es el caso clínico, ya les subí la presentación al Teams, ya la pueden ver allá, no tienen que tomarle ahorita pantalla ni nada, porque ya está la presentación allá en el Teams. ¿Listo? Entonces, para la otra clase, van a resolver ese caso clínico, aquí tienen las imágenes y las preguntas en la última diapositiva. También lo pueden entregar a mano o en la tablet, así como me entregaron las anteriores, como prefieran, pero lo importante es que lo entreguen para la otra clase. ¿Listo? La próxima clase tenemos la práctica de ecografía. Los que quieran y los que puedan pueden llevar a sus mascotas y les hacemos ecografía. Ya estoy tramitando el permiso para que les permitan ingresar a las mascotas. Ya falta es que me den la respuesta y el visto bueno. Mandé la lista de todos ustedes. Si alguno me puede confirmar que sí, definitivamente puede llevar a su mascota, pues me avisa y me envía los datos del perrito para avisar. Y si no, pues yo ya estoy tramitando eso. ¿Listo? Entonces ese día la idea es diferenciar las venas para la toma de muestra, que ustedes lo investigaran y lo escribieran. Ya vamos a ver lo más práctico. Vamos a hacer la práctica de ecografía y vamos a hacer lo del examen clínico general. Vamos a aprovechar la otra clase y hacemos una práctica de todo lo que hemos visto. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, yo sí confirmado, el mío tiene autorización, por lo que es de apoyo emocional, pues sí te lo puedo llevar. El mío Ah, es un listo, chiquitín perfecto. de 6 kilos. Excelente. Profe, lo que nos Ya si decías de los las demás. venas, ¿lo vas a incluir en el taller como punto para hacer o lo anotamos ahí aparte? No, igual eso lo vamos a hacer es en la práctica, porque pues Ah, lo de la venopunción lo hicieron como tarea, ya me lo entregaron. Entonces vamos sí, a verlo en el animal como tal, cómo diferenciar esas venitas. ¿Listo? listo, listo. ¿Alguna otra preguntita? Nos vemos en el salón, profe.